Bueno, vamos a dar paso a Joaquín Casado Pardo, más conocido como Kini. Y ha sido, bueno, alumno del máster de terapia sexual y de pareja con perspectiva de género este año, y hace un par de años también fue alumno del máster de sexología sanitaria con perspectiva de género. Él es médico de familia y también médico especialista en atención comunitaria, ¿vale? Recordad que la especialidad lleva esos dos nombres, del cual el segundo de ellos, Joaquín, está muy orgulloso. Sobre todo él intenta que, bueno, pues su actividad asistencial se centre en el buen trato del paciente y que sobre todo este buen trato y esta buena atención esté presente en las consultas de sexualidad que llegan a su atención primaria, ¿no? Ha llegado a la Fundación Sexpol ya hace unos años y, bueno, pues claro, Sexpol, como siempre, pues nos revoluciona nuestro mundo, el mundo de la sexología. Y bueno, pues en el caso de Kini, pues sobre todo lo que más le ha llamado la atención ha sido el mundo queer, ¿no? Así que, bueno, pues ya sabes, queericemos el mundo. Adelante, Kini. Muchas gracias, María. Muchas gracias a la Fundación SESPOL y también muchas gracias a todas vosotras por vuestra presencia. Bueno, pues como bien has dicho, María, mi TFM va a versar sobre el papel de la médico o médica de familia en el abordaje de las dificultades sexuales en atención primaria. No presento conflictos de intereses más allá, pues que soy médico de familia. Entonces, bueno, comenzaremos el TFM con una breve reseña histórica. Luego os contaré el porqué de este TFM y cuáles son sus objetivos. Seguiremos brevemente con las clasificaciones actuales de las dificultades sexuales y cuál es su abordaje, principalmente en la atención primaria. Y después de esta primera parte empezaré a hablar sobre una serie de conceptos que creo que deben de aplicar los médicos de familia en la consulta, como son, por ejemplo, la interseccionalidad en salud, a través de la fenomenología, la competencia estructural y la humildad narrativa, la transversalización de género, lógicamente, por ende, la perspectiva de género, la contextualización sexológica, el consejo sexual y finalizaré con unas breves conclusiones. Bien, en el 75 la Organización Mundial de la Salud definía por primera vez la salud sexual y en el 87 ya estimó que la sexualidad era parte importante de la salud, un derecho básico de todo ser humano. Entre el 94 y el 95 se empieza a tener en cuenta que la salud sexual es un componente esencial tanto en el desarrollo de relaciones personales como de la propia vida y una forma de asesoramiento sexual, se podría decir también, en temas de reproducción y enfermedades de transmisión sexual, actuales infecciones de transmisión sexual. Finalmente, en 1997, con la promulgación de la Declaración Universal de los Derechos Sexuales, estos se consideran fundamentales, humanos y, como no, universales. ¿Por qué este TFM? Bien, soy médico de familia y los y las médicos de familia solemos ser la principal puerta de entrada al sistema sanitario, ya no solo tanto en consultas de atención primaria como en las urgencias, donde también estamos dándonos la mano con otras especialidades. Continuando, os iba a explicar el porqué de este TFM. Entonces, os decía que soy médico de familia y las médicos de familia solemos ser la principal puerta del sistema sanitario, ¿no? Tanto en las consultas de atención primaria como en urgencias, donde nos damos la mano con otras especialidades, ¿vale? Recibimos las dudas que tienen los pacientes acerca de su propia salud, sea general o sexual, y les damos respuesta o las derivamos a la especialista más adecuada para su estudio. En los últimos años, estas demandas por dificultades sexuales han aumentado en las consultas de atención primaria y no ha sido debido a un cambio en la incidencia, sino a un cambio de mentalidad por parte de los pacientes. ¿Qué ocurre? Que el alto número de pacientes que tenemos por cupo, de hasta 2.000 pacientes por médico en algunas áreas médicas, el alto número de pacientes que tenemos por agenda diaria, llegando a tener hasta 50 o 60 pacientes citados entre programados, urgencias, teléfonos y avisos, el inversamente proporcional tiempo que tenemos para ellos en consulta, entre 5 y 8 minutos en aquellos centros de salud más afortunados. La necesidad continua de ampliar y renovar nuestros conocimientos médicos. Por poneros un ejemplo, en los 2 últimos años de pandemia hemos llegado a tener hasta 14 protocolos de actualización frente al COVID, que salían como churros casi cada 2 días. El esfuerzo para mejorar esa labor asistencial hacen que la salud sexual sea a día de hoy una asignatura pendiente para las médicas de atención primaria. Y no solo eso, sino que también influye la nula formación en
sexología que tenemos desde nuestros años universitarios, donde el programa de la carrera de medicina y cirugía no consta de una asignatura de sexología, ya sea obligatoria, optativa o de libre elección. Y después, durante nuestros 4 años de formación en la especialidad, salvo que tú por tu cuenta busques algo posgrado, tampoco tenemos una formación específica en sexología. ¿Qué ocurre? Pues que acuden pacientes a nuestra consulta por problemas de índole sexual y en el acto los derivamos al especialista que creemos más relacionado con esa duda. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces estos especialistas tienen tanto o menos conocimiento en sexología que nosotros. Les tratan desde un punto de vista biológico, les dan una indicación, le ponen una pastillita y vuelven a nuestras consultas con el mismo problema. ¿Cuáles son los objetivos entonces de mi TFM? El principal, definir esos cambios de actitudes que creo que han de tener las médicas de familia, han de interiorizar y saber cómo aplicarlos para dar una buena y ecuánime valoración de las dificultades sexuales. Y como objetivos secundarios, revisar cuál es el abordaje actual de las principales dificultades sexuales en atención primaria y analizar cuáles son esas carencias formativas en sexología. Bien, ¿qué nos encontramos en las clasificaciones de las dificultades sexuales más empleadas actualmente? Falta de consenso entre especialistas y patologización. ¿Qué tenemos? Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-11 y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5. Sabemos que las dificultades sexuales pueden afectar a varias fases o a una o a varias fases de la respuesta sexual, por lo que tenemos otra clasificación basada en el modelo de respuesta sexual, basada en los estudios de Johnson y Master y de Kaplan, que es la que utiliza normalmente la Fundación Sexpol. No sé si os suena esta fundación. Vale, también hay que tener en cuenta que las dificultades sexuales pueden ser secundarias tanto a patologías orgánicas como psicológicas y también secundarias a la toma de fármacos u otras sustancias. También pueden surgir durante el transcurso de nuestro ciclo vital, es decir, durante nuestra adolescencia, en nuestras separaciones, durante el embarazo, durante la menopausia, en el posparto, en el climaterio, en la senectud, ¿vale? Y también pueden surgir como dudas en aquellas personas que suelen tener una escasa o nula educación sexual en su vida. ¿Cómo las abordamos? Lo principal, por favor, ampliar el prisma, no nos quedemos en 2 de las 3 dimensiones del enfoque biopsicosocial. Tenemos el contexto social, tan denostado actualmente por la medicina. En las consultas de atención primaria podríamos abordar la mayoría de dificultades sexuales, sea la fase de respuesta afectada cual sea, y sin necesidad de derivar. ¿Cómo lo haríamos? Comenzaríamos con una valoración inicial, una anamnesis que contase con una historia social y sexual de la paciente y una exploración física siempre y cuando fuese necesaria. Se podrían hacer pruebas complementarias para tener un diagnóstico más certero, siempre y cuando también fuesen necesarias. Os pongo un ejemplo. Paciente que puede venir con un deseo sexual inhibido o con un problema de dificultad erectiva, se le puede realizar a lo mejor una seriación hormonal para ver si hay algún déficit de prolactina, de testosterona, estrógenos, LH, FSH. Finalmente, cuando tenemos el diagnóstico, se le puede dar un tratamiento médico o un asesoramiento sexual, o ambos a la vez. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en esas dificultades sexuales que son secundarias a tratamientos médicos? Es la médico de familia quien ha de estar pendiente, detectar o anticiparse a la aparición de posibles efectos secundarios. Hay que desangustiar al paciente ante esa prescripción de un tratamiento farmacológico o ante una indicación quirúrgica con información constructiva. Por ejemplo, en el caso de que tengamos un paciente hipertenso y se le vaya a poner un medicamento como el enalapril, pues se le puede comentar que puede tener efectos secundarios en la dificultad erectiva y hablarle también sobre un poco la sexualidad, que no hay una finalidad en la penetración, en la erección y que se puede obtener de otras maneras, porque a lo mejor prima más el efecto antihipertensivo que tiene el medicamento que para su salud propiamente dicha. Luego en otros fármacos, como puede ser el finasteride, que también puede producir dificultad erectiva, pues ¿qué puede primar más? También hay que comentarle un poquito los posibles efectos secundarios de estos fármacos. En aquellas dificultades secundarias a los
procesos biopsicológicos, estas también pueden verse beneficiadas no solo de un tratamiento médico, sino de un asesoramiento sexual, que si bien no es el tratamiento principal, sí puede ser complementario, que sirva como un acompañamiento para actuar sobre el contexto sexual hasta que haya una resolución definitiva. Tanto en las anteriores dificultades sexuales de las que he hablado, como en las que se asocian al proceso del ciclo evolutivo, o en dudas en aquellas personas que, como decía, no tienen una educación sexual adecuada, lo que decía antes, en ocasiones el tratamiento médico es innecesario y muchas veces inadecuado por posibles efectos secundarios. Es en esas ocasiones cuando la médico de familia tiene la oportunidad de realizar un buen asesoramiento sexual, y no solo eso, sino una terapia sexual si puede, solucionando con información las dudas que pueden plantear los pacientes y rompiendo mitos, creencias o prejuicios. Hay que dar sentido biográfico a los cambios que pueden angustiar al individuo, y hay que hacer un seguimiento del paciente, pudiéndole aportar actividades terapéuticas que puedan favorecer su sexualidad. ¿Qué ocurre cuando hay que derivar aquellas dificultades sexuales que pueden ser inasumibles de abordar? Aquí surge la fragmentación de la atención médica. En situaciones donde la falta de conocimiento, ya sea sexológico en el abordaje o en el seguimiento, o una falta de tiempo para realizar ese dicho seguimiento para las sesiones, por ejemplo, de terapia sexual, en consulta se puede hacer la derivación. Claro, cuando hay dificultades en las que el conocimiento médico del especialista en medicina de familia se queda limitado, posiblemente el abordaje inicial más certero sí sea la derivación a otra profesional sanitaria más adecuada: psicóloga, psiquiatra, ginecóloga, uróloga o sexóloga. Es el caso de la sexología. En ella se derivarán a su consulta aquellos que requieran una terapia sexual como la mejor vía terapéutica, ya sea cuando la médico de familia no esté formado en sexología, o cuando, pudiendo estar formado, a lo mejor no tenga tiempo para realizar esas sesiones durante su tiempo de consulta. Ya os decía, 5 o 8 minutos para una sesión de terapia sexual, inasumible. Por ello hay que romper con esa falta de comunicación existente entre la médico de familia y la sexóloga, debido a la falta de formación muchas veces de la médico de familia, o a limitaciones que pueden poner los pacientes a la hora de acudir a la sexóloga, ya sea por razones económicas, laborales, culturales, religiosas o incluso de ubicación. Y siempre no nos debemos olvidar que aunque derivemos una dificultad sexual a otro especialista, sea cual sea, la médico de familia siempre debe acompañar durante el proceso. Ese sería el fin de la primera parte, y ahora hablaría de esos conceptos, hablaría de mi libro. Vamos a ver. ¿Cómo hacemos que tengamos una atención en salud más humanizada, más integrada socialmente y más dirigida a crear comunidades y entornos equitativos y saludables, metiendo la interseccionalidad de salud en la consulta? Hay que promover esa salud sexual desde un prisma desde los determinantes sociales de salud, y ver la reducción de las desigualdades sociales en salud. La lógica médica sigue el rigor del método científico, por lo que no está exenta de limitaciones cuando hay que integrar los procesos de salud y enfermedad de las personas, cuando debe conocer cómo son las experiencias subjetivas de la enfermedad de esas personas. Por tanto, hay que aplicar una perspectiva interseccional en la relación entre los profesionales sanitarios y las pacientes, tanto a nivel colectivo, reconociendo esas diferentes estructuras y determinantes sociales de la salud que influyen en la salud y en la enfermedad, como a nivel individual, comprendiendo la experiencia subjetiva de la enfermedad que nos cuenta la paciente. Lo que ocurre es que todo lo que se halla fuera del discurso androcéntrico dominante hegemónico es reducido, minimizado, no reconocido o negado. ¿Qué ocurre? Que las personas que no encajan en ese modelo inician largos itinerarios terapéuticos, tanto fuera como dentro del sistema sanitario. Por tanto, el abordaje de las cuestiones de la salud ha de ser coordinado por colectivos profesionales que velen por el bienestar de las comunidades. Han de encontrarse estrategias que pongan el foco y el trabajo tanto a nivel micro, las personas, como a nivel macro, las políticas de salud. Yo me voy a centrar a nivel micro, en las personas, comentando 3 métodos para aplicar la interseccionalidad en salud dentro de la consulta de atención primaria. Por una parte tenemos la fenomenología, que consiste en describir la existencia tal y como es de la enfermedad
a partir de la actitud y de lo que nos cuenta el propio paciente sobre lo que siente hacia su enfermedad. La competencia estructural aborda situaciones relacionadas tanto con la salud como la justicia social. Reconoce esas condiciones económicas y políticas, barreras estructurales que son productoras de desigualdades en salud. Y evalúa tanto la capacidad de la profesional sanitaria para identificar la relación entre las condiciones sociales, culturales y estructurales que afectan a las personas y sus desenlaces de salud, como su compresión de los mecanismos mediante los cuales los factores sociales moldean esos resultados de salud, más allá de la identificación de causas probables de la enfermedad. Dicho de otra manera, no quiero ser Gregory House teniendo una pizarra y poniendo el diagnóstico diferencial de todas las enfermedades y buscando pruebas complementarias para tratar la enfermedad. No, quiero saber cómo has llegado hasta aquí, cuál ha sido tu evolución sexológica desde un principio. Quiero escucharte y poder ayudarte. Quiero tratar al paciente, no a la enfermedad. Por tanto, el tercer método, que los profesionales sanitarios tengan conciencia de sus prejuicios, de sus creencias y marcos de escucha, no solo ante la diversidad cultural, sino ante cualquier narrativa. En esto también influye el concepto de transversalización de género, que evalúa cualquier implicación, cualquier acción política sobre los diferentes géneros con el objetivo de alcanzar una equidad de género. Es decir, permite abordar de forma más real la diversidad de género que existe en la sociedad, evitando desigualdades en salud en el ámbito sanitario. Quedan 2 minutos, ¿vale? Vale. ¿Y cómo aplicar esa perspectiva de género en consulta? Actuando sobre las necesidades de salud propias de la mujer, ciclo menstrual, embarazo, el posparto, el puerperio, la menopausia, climaterio, evitando los estereotipos de género que dan lugar a los sesgos de género en la atención médica. Puede ser que el infarto agudo de miocardio sea más prevalente en el hombre, pero después de 28 días, un infarto que haya sido mal diagnosticado con mala evolución es más letal en las mujeres. Es decir, no todo dolor torácico en el hombre es un infarto, no todo dolor torácico en la mujer es ansiedad. Hay que modificar esas ideas médicas subjetivas sobre las actitudes y las vivencias que tienen las mujeres cuando enferman. Repito, como un leitmotiv, no todo dolor torácico en el hombre es un infarto, no todo dolor torácico en la mujer es ansiedad. Ambos conceptos, transversalización e interseccionalidad, no son excluyentes para superar la desigualdad de género, sino que se complementan. La promoción de la perspectiva de género actualmente es un objetivo común en todos los ámbitos sanitarios. Hay que incorporar enfoques que abarquen el concepto de salud integral, un proceso en el que influye tanto la biología como el contexto social, como la experiencia subjetiva vivida por el paciente. Hay que tener en cuenta que hay factores que afectan de forma diferente a hombres, mujeres y personas no binarias y que pueden generar discriminación, desigualdades e inequidad que repercuten sobre su propia salud. ¿Qué ocurre cuando abordamos las dificultades sexuales en consulta? Que se puede complicar porque hay factores educacionales, emocionales, morales, religiosos, culturales del propio o de la propia médico de familia, aparte de su propia falta de formación. ¿Qué ocurre en esas situaciones? Que la relación médica-paciente se entorpece, la comunicación se vuelve nula y se complica la adherencia terapéutica. En otras ocasiones, el manejo del problema está imposibilitado por el escaso tiempo de consulta o por la actitud pasiva y equívoca que adquiere el médico, principalmente cuando se trata de dificultades sexuales en determinados grupos sociales, ancianos y jóvenes. Para evitar que estas actitudes supongan un inconveniente a la hora de tratar adecuadamente las dificultades sexuales, hay que conseguir en consulta la contextualización sexológica, una buena comunicación entre la médico y la paciente, adoptando por parte de la médico actitudes positivas dentro de la normatividad, más permisividad que prohibición, dentro de la ideologización, más defensa que ataque y dentro de la personalización, más aproximación que distanciamiento. Para la OMS, para la Organización Mundial de la Salud, el consejo sexual es un proceso dinámico de diálogo a través del cual el médico o la médico ayuda a la paciente en un ambiente de entendimiento mutuo. Es una medida puntual informativa como el consejo tabáquico para dejar de fumar, para ayudar a la prevención o resolución de la dificultad sexual. Su efecto terapéutico permite que a la paciente cuestione su vivencia sexual, conceptualice las dificultades sexuales y las verbalice. Si este forma parte de la terapia sexual, es asesoramiento. Su objetivo no
debe centrarse en aquellas pacientes que presenten dificultades sexuales, sino que, como he dicho, es una estrategia preventiva de esas dificultades, haciendo que la relación sexual sea menos vulnerable y más gratificante. En definitiva, promover la salud sexual. Es un ámbito poco abordado a nivel formativo en medicina de familia y comunitaria, pero es bien cierto que los pacientes siguen consultando sobre sexualidad, sobre todo sobre falsas creencias, que si no se resuelven, originan otros problemas. Como conclusiones, la médico ha de convertirse en la referente para la paciente cuando tiene dificultades sexuales que causan problemas tanto en su salud como en su calidad de vida. Ante cualquier demanda sobre salud sexual planteada en atención primaria, el objetivo prioritario es que ninguna ha de quedarse sin atender, ya sea la médico la que haga el seguimiento o la derive a otra especialista. Si no lo hacemos de esa forma, la paciente va a sentirse abandonada tanto por el profesional como el sistema sanitario. La formación en sexología permite precisamente a la médico de familia abordar cualquier tipo de dificultad sexual. En consulta se puede realizar la valoración inicial, el diagnóstico, la terapéutica, así como el seguimiento o su derivación si está indicada. La promoción de la salud sexual, objetivo primordial para las médicos de familia. Crear en consulta un ámbito terapéutico que propicie una contextualización sexológica donde se eviten actitudes erróneas y equívocas por parte de la médico. Tener en cuenta la interseccionalidad que atraviesa cada paciente según sus determinantes sociales y también tener en cuenta las necesidades de salud según su género. En este ambiente, la paciente hablará sobre sus emociones y vivencias sexuales sin ningún tipo de desigualdad actitudinal, social o de género, lo que es fundamental para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las dificultades. Gracias.